Cuando abrí la puerta del cobertizo y lo vi a él, sin camisa, con las manos cubiertas de polvo y esa sonrisa que parecía no tener idea del torbellino que me provocaba, supe que algo dentro de mí ya había cambiado. Pero no fue en ese instante cuando todo comenzó. No. Fue días antes cuando mi marido me pidió que recibiera a su sobrino para ayudarnos con el viejo proyecto del campo. Solo serán unos días, me dijo. Lo necesitamos para terminar el trabajo. En ese momento no sentí nada. Nada más allá de esa familiar sensación de rutina, de compromiso, de una vida compartida sin emoción. Pero luego todo se fue transformando. Su presencia comenzó a alterar los silencios del lugar, a llenar espacios que ni yo sabía que estaban vacíos. No lo busqué. No lo imaginé. Pero sucedió. Y sucedió justo cuando mi mundo parecía estable. La primera vez que sentí que su mirada se detenía en mí más de lo necesario, algo dentro de mi pecho se estremeció. ¿Me estaba viendo de verdad? A mí con estas canas escondidas entre mechones teñidos, con estas arrugas que ya no disimulan las cremas. Y lo peor, o lo mejor, es que no sentí culpa. Sentí vértigo. Como si hubiera estado dormida demasiado tiempo. Ahora, cuando todo ya pasó y los escombros de lo que construimos están esparcidos por el suelo, me atrevo a contarlo. Antes de que juzgues, antes de que pienses que ya sabes lo que ocurrió, déjame explicarte cómo sucedió todo realmente. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que transformó todo. Y ahora te lo contaré si me permites. Pero antes dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme con sinceridad, ¿alguna vez escondiste un secreto que al final salió a la luz? No puedo decir que mi vida fuera mala. Tenía lo que muchos considerarían suficiente, una casa tranquila, un esposo trabajador, un matrimonio estable. Pero detrás de esa estabilidad había silencios. No silencios incómodos, sino esos que se vuelven rutina, que ya no sorprenden, que se instalan como parte del paisaje emocional. Desde hace años sentía que algo faltaba. No podía definirlo con precisión. Tal vez era la forma en que me miraba, o mejor dicho, como ya no lo hacía. Tal vez era la ausencia de caricias espontáneas, de esas atenciones que antes me hacían sentir viva. Tal vez era simplemente yo cambiando. Mi esposo me propuso que fuéramos a terminar de arreglar la casa del campo. Dijo que sería bueno alejarnos de la ciudad por unas semanas, desconectarnos un poco. Acepté sin pensar mucho. En el fondo imaginé que ese cambio de escenario podría ser una chispa. Un reencuentro. Pero él tenía otras ideas. Me informó días antes de irnos que su sobrino vendría a ayudarnos con las reparaciones. Es fuerte, tiene tiempo libre y le vendrá bien moverse un poco, dijo. No me molestó. Lo conocía desde niño, aunque hacía años que no lo veía. Llegamos primero, él y yo. La casa estaba cubierta de polvo con los muebles cubiertos por sábanas y un olor a encierro que reclamaba ventanas abiertas. Me puse a ventilar mientras él revisaba herramientas. Pasamos ese primer día entre tareas pequeñas y silencios familiares. Comimos algo simple, dormimos temprano. La llegada del sobrino cambió la atmósfera. No por algo que hiciera, sino por su presencia misma. Alto con esa mezcla de juventud y torpeza masculina que lo hacía moverse con energía desordenada. Sonreía con facilidad. Me saludó con un abrazo que no recordaba, un contacto cálido y despreocupado que contrastó con la sequedad cotidiana de mi esposo. Fue un gesto simple, pero algo se movió dentro de mí. El primer día de trabajo juntos fue agotador. Limpiamos el cobertizo, reorganizamos herramientas, quitamos madera podrida del porche. Yo me esforzaba por mantenerme ocupada, por no pensar en nada fuera de lugar. Pero cada vez que él me hablaba, me miraba, me ofrecía ayuda con esos modales casi juguetones, algo en mí se estremecía. Esa noche, mientras me duchaba, noté que tarareaba una canción. Algo que no hacía desde hacía años. Me miré al espejo envuelta en la toalla, y me detuve. Mis ojos tenían un brillo extraño. No era juventud, era otra cosa. Era presencia.
Me vi por fin, y no como madre, esposa o ama de casa. Me vi como mujer. El segundo día comenzamos a pintar la sala. Él se subió a la escalera para alcanzar la parte alta de la pared. Yo sostenía la base, asegurándome de que no se tambaleara. En un momento bajó bruscamente y tropezó. Yo extendí los brazos para sostenerlo y él cayó casi sobre mí. Fue solo un segundo, pero nuestros cuerpos se tocaron por completo. Mis manos en su pecho, su brazo rodeándome instintivamente. Nuestros rostros estaban a pocos centímetros. Sentí su respiración. El calor. Me aparté rápido, inventando una excusa torpe. Él sonrió y volvió a la escalera como si nada. Pero yo ya no era la misma. Esa noche no pude dormir. Mi marido roncaba a mi lado, ajeno a todo. Me di vuelta una y otra vez, reviviendo esa escena. No fue el roce físico lo que me perturbó, sino lo que provocó en mí. Las mariposas. La piel erizada. Una sensación que no tenía desde hacía décadas. Al día siguiente salimos los tres a comprar materiales. En la camioneta, él se sentó adelante conmigo mientras mi esposo descansaba en la parte trasera. Él puso música, una lista con clásicos del rock en español. Comenzamos a cantar entre risas, compartiendo miradas cómplices en cada estrofa. Me sentí ligera, como si algo me liberara por dentro. Mi esposo, medio dormido, no reparó en nada. Esa tarde él me preguntó si podía ayudarle a mover unas cajas pesadas del ático. Subimos juntos. El espacio era estrecho, el polvo flotaba como en una escena detenida en el tiempo. Nos agachamos para levantar una caja y nuestras manos se tocaron de nuevo. Esta vez no se apartaron. Solo unos segundos. Pero suficientes para que el corazón se desbocara. Al bajar fingimos que todo estaba normal. Pero nada lo estaba. Comencé a arreglarme un poco más. Un poco de rubor. Ropa más ajustada. Pequeños gestos que disfrazaba como necesidad práctica. Él lo notaba. Me lo decía en chistes sutiles. Hoy vienes de gala, ¿vamos a pintar o a desfilar? Yo sonreía y cambiaba de tema. Sabía que estaba caminando por una cornisa. Pero aún no había decidido si dar el paso o retroceder. Y lo que aún no sabía es que el viento ya venía empujando. A la mañana siguiente desperté con la luz filtrándose entre las cortinas y un silencio espeso que me envolvía. Mi esposo ya se había levantado, escuché el eco de sus pasos pesados en el porche. Me quedé unos minutos más bajo las sábanas, abrazando ese breve instante en el que la mente aún no decide recordar. Pero no tardó. La escena de ayer volvió como una ola, el roce, las miradas, el vértigo que me provocó. Me senté en la cama y respiré hondo. Era demasiado pronto para sentirme así. O demasiado tarde para intentar evitarlo. Bajé a la cocina y encontré a los dos preparando café y tostadas. La escena parecía normal, casi familiar, pero sentí algo distinto en el ambiente. Tal vez fue la forma en que él me miró mientras servía el café, como si esperara una señal. Mi esposo hablaba de la pintura del granero, de reorganizar los muebles, de todas esas tareas pendientes que llenaban los días. Yo asentía, pero mi mente estaba en otra parte. No dejaba de observarlo a él, sus gestos tranquilos, su manera de moverse por la cocina como si ya conociera cada rincón. El plan para ese día era comenzar con la limpieza del cuarto de huéspedes. Estaba lleno de cajas, herramientas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Subimos los tres, pero al poco rato mi esposo recibió una llamada del pueblo. Al parecer, el hombre encargado de las ventanas tenía un retraso y necesitaba que alguien firmara una entrega. Sin pensarlo mucho, tomó las llaves y salió. Nos dejó a los dos allí, entre el polvo y el desorden. Durante varios minutos trabajamos en silencio. Movíamos cajas, limpiábamos estanterías, evitábamos cruzar miradas. Pero la tensión se sentía en el aire, como si el cuarto se hubiera encogido. En un momento, al intentar alcanzar una caja alta, me subí a un banco inestable. Sentí que perdía el equilibrio.
Él corrió y me sostuvo por la cintura, fuerte, decidido. Nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca, casi pegados. Nos miramos. Y fue ahí. We kissed. No sé cuánto duró. Solo recuerdo el pulso acelerado, la respiración contenida, el temblor de mis manos cuando me separé. No dijimos nada. Bajé del banco sin mirarlo. Tomé una caja y la llevé al pasillo. Necesitaba alejarme. En el baño me lavé las manos como si pudiera borrar algo más que el polvo. Me miré al espejo. Mis mejillas estaban encendidas, mis labios hinchados, mis ojos tenían un brillo que no reconocía. Era deseo. Era miedo. Era algo que no sabía si quería detener o dejar crecer. El resto del día fue un ejercicio de contención. Actuamos con normalidad frente a mi esposo, aunque cada movimiento parecía medido. El almuerzo fue incómodo. Mi esposo hablaba de cosas banales y yo apenas respondía. Él, en cambio, se mostraba relajado, casi impasible. Pero yo sabía. Sabía que dentro de mí algo se había movido y ya no había marcha atrás. Por la tarde salimos al jardín. Mi esposo estaba cansado y decidió descansar bajo el porche. Nosotros seguimos trabajando con las plantas del borde de la cerca. Era una tarea sencilla, pero nuestras manos se rozaban constantemente. Cada contacto era una descarga eléctrica. Él no decía nada, pero sus ojos hablaban por él. Me sentía vulnerable, como si cada movimiento pudiera delatarnos. Pero también me sentía viva. Al caer la tarde, una tormenta se insinuó en el horizonte. El cielo comenzó a cubrirse de nubes, el viento trajo consigo un olor a tierra húmeda. Mi esposo propuso guardar las herramientas y entrar a la casa. Subimos juntos y al entrar, él fue directo a la habitación a revisar unos planos que había dejado en su maleta. Yo me quedé en la cocina, tratando de organizar mis pensamientos. Escuché pasos detrás de mí. Era él. Se acercó lentamente. Yo estaba de espaldas, pero sentí su presencia. No me giré. Mis manos estaban apoyadas en la encimera, como si me anclara al mármol frío para no flotar. Su voz fue baja, apenas un susurro. No fue un error, dijo. No respondí. Solo cerré los ojos. En mi interior, una batalla se libraba. La razón gritaba, pero el cuerpo callaba. Y en ese silencio, todo era más claro. No éramos culpables por sentir, pero sí responsables por lo que hiciéramos con eso. Yo sabía que debía poner límites. Pero también sabía que algo en mí ya no podía volver atrás. La noche llegó con relámpagos a lo lejos. La lluvia comenzó a caer, golpeando con fuerza las ventanas. Mi esposo se quedó dormido temprano, rendido por el trabajo. Yo, en cambio, di vueltas en la cama, inquieta. Cada trueno parecía sacudir algo dentro de mí. Me levanté y bajé a la cocina por un vaso de agua. Él estaba allí, sentado en la penumbra, mirando la lluvia a través del vidrio. No dijimos nada. Me senté a su lado. Permanecimos en silencio durante varios minutos. El sonido del agua, el crujir de la madera, nuestras respiraciones. Todo era real. Todo era frágil. No quiero hacerte daño, murmuré. Ni yo a ti, respondió. Nos miramos. No nos tocamos. Pero no hacía falta. El contacto ya no era físico. Era otra cosa. Algo más profundo, más complicado. Me levanté y volví a la habitación. Mi esposo dormía, ajeno al caos que crecía a su alrededor. Me acosté a su lado, cerré los ojos y me prometí que al día siguiente sería fuerte. Pero el problema no era la debilidad. El problema era que por primera vez en mucho tiempo, no quería ser fuerte. Quería sentir. Y eso en sí mismo, ya lo cambiaba todo. El amanecer llegó sin aviso, como si la noche anterior no hubiera dejado huellas. Pero las dejó. Mi cuerpo seguía inmóvil junto al de mi esposo, y aunque él no se había percatado de nada,
yo sentía cada centímetro de distancia entre nosotros. Una brecha invisible pero real. Me levanté antes que él, con la necesidad de moverme, de hacer algo físico que apagara el ruido en mi mente. Fui directo al lavadero, recogí un cesto con ropa sucia y comencé a lavar como si en ello pudiera limpiar mis pensamientos. Afuera, el cielo estaba aún gris por la tormenta de la noche anterior. El aire era espeso, húmedo, y el olor a tierra mojada se colaba por las ventanas abiertas. Escuché la voz de él en el jardín, llamando a mi esposo. Planeaban continuar con el arreglo del porche que habíamos dejado pendiente. Su voz sonaba calmada, como si nada hubiese ocurrido. Admiré por un instante su capacidad para manejar esa tensión sin dejar que se notara. Yo, en cambio, me sentía torpe, expuesta, con el rostro más transparente de lo que quería. Durante el desayuno, nos comportamos como si fuéramos simples conocidos. Él hablaba con mi esposo sobre el tipo de madera que usarían, mientras yo revolvía mi café sin tomarlo. La cucharilla golpeaba el borde de la taza una y otra vez, marcando un ritmo que no podía detener. Él me lanzó una mirada fugaz, apenas un segundo, y bajó la vista. Fue suficiente. Sentí una corriente atravesarme, una mezcla de ansiedad y deseo contenida entre las costillas. A media mañana, mi esposo decidió ir al pueblo a buscar tornillos y algunas herramientas específicas que, según él, no encontraríamos en la casa. Me preguntó si quería acompañarlo, pero me excusé con la colada. Me dejó un beso en la frente, mecánico, distraído. Subió a la camioneta y se fue. Lo vi desaparecer por el camino, y el silencio que dejó fue ensordecedor. Él estaba en el porche martillando unas tablas cuando me acerqué. No dije nada, solo me senté en uno de los escalones con una bolsa de clavos que él me había pedido. Me la agradeció con una sonrisa corta, casi culpable. El sonido del martillo fue el único que interrumpió la quietud durante varios minutos. Yo lo observaba de reojo, analizando sus movimientos, su espalda tensa, su concentración. Había algo en esa escena que me provocaba un vértigo silencioso. No era la atracción lo que más me descolocaba, sino la naturalidad con la que había llegado. Cuando hizo una pausa para beber agua, se sentó a mi lado. Nos quedamos así, mirando el horizonte, los árboles meciéndose con el viento suave. No hablamos de lo ocurrido. No era necesario. Estaba ahí entre nosotros como una sombra que nadie se atreve a señalar. No te preocupes, dijo él casi en un susurro. Sé que fue solo un momento. Quise creer que lo decía para protegerme. Para ayudarme a reconstruir la normalidad. Pero dentro de mí sabía que no fue solo un momento. Fue una decisión, aunque no hubiera palabras ni promesas. Asentí fingiendo acuerdo, mientras dentro de mí una parte gritaba. Regresé a la cocina, preparé una limonada y traté de enfocarme en tareas simples: barrer, ordenar cajones, clasificar herramientas. El movimiento me calmaba, aunque no anulaba los pensamientos. De vez en cuando, lo veía pasar por la ventana. Su figura me seguía pareciendo ajena al entorno. Como si él perteneciera a otro lugar, o quizás a otra versión de mi vida que nunca llegué a vivir. Después del almuerzo que compartimos con una cordialidad forzada, él me pidió ayuda para mover unos tablones desde el granero. Acepté, quizás porque necesitaba volver a sentirme útil, o quizás porque, muy en el fondo, no quería evitarlo del todo. Caminamos en silencio por el sendero que llevaba al granero. El cielo comenzaba a despejarse y la luz suave del sol se colaba entre las hojas. Dentro del granero, el polvo flotaba como partículas de memoria. El olor a madera envejecida y tierra me trajo una extraña nostalgia, como si hubiera estado allí antes en otra vida. Comenzamos a mover los tablones, uno por uno sin hablar. En uno de esos movimientos, tropecé con una cuerda mal enrollada y perdí el equilibrio. Él me sostuvo por los brazos y durante un instante estuvimos tan cerca como aquella vez. Pero esta vez no hubo beso. Solo una pausa. Un reconocimiento tácito del peligro. Me enderecé, agradecí en voz baja y seguimos trabajando. Al terminar, salimos sin mirar atrás. Caminamos de regreso con una distancia medida,
como si cada paso marcara una tregua. La tarde transcurrió sin incidentes. Mi esposo regresó contento por haber conseguido todo lo necesario. Nos mostró con entusiasmo las piezas nuevas, habló de planes para el día siguiente y por primera vez en semanas, lo vi sonreír con ganas. Sentí una punzada de culpa, como si le hubiera robado algo. Algo invisible pero real. Esa noche cenamos los tres en la terraza. Las luces colgantes que instalamos años atrás daban un brillo cálido al ambiente. Mi esposo hablaba animado, mientras nosotros asentíamos, respondíamos con frases breves. A ratos sentía su mirada cruzarse con la mía, pero ninguno de los dos sostenía el contacto por mucho tiempo. Era un juego de contención. Una danza silenciosa donde cada gesto tenía un peso. Después de la cena, mi esposo quiso mostrarle al sobrino unas fotos viejas de la familia. Yo aproveché para retirarme. Fui al cuarto y me senté en la cama con una libreta vieja que solía usar como diario. Comencé a escribir sin pensar demasiado. Palabras sueltas, emociones dispersas, preguntas sin respuesta. Escribir me dio una falsa sensación de control. Como si al poner en papel lo que sentía pudiera reducirlo, contenerlo, transformarlo en algo manejable. Pero al cerrar la libreta, el peso volvió. Me acosté sin cambiarme, con la ropa aún oliendo a madera y sol. Cerré los ojos y por unos segundos creí que podría dormir. Pero cada vez que mi mente se relajaba, aparecía su rostro. No como una amenaza, sino como una presencia inevitable. Así terminó ese día. Un día donde todo pareció seguir igual por fuera, pero por dentro, la grieta se agrandó. Y yo sabía, aunque aún no lo admitiera en voz alta, que no estaba preparada para detener lo que venía. Porque ya había comenzado. Sin palabras, sin pactos, sin intención clara. Pero con fuerza. Una fuerza que arrastraba. Y yo ya no estaba tan segura de querer resistirme. Amanecí con una sensación de vértigo difícil de explicar. No era miedo. No exactamente. Era una mezcla de ansiedad y anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. Algo que ya se había estado gestando en silencio. El día comenzó como todos, café tibio, el sonido del viento entre los árboles, los pasos de mi esposo en la cocina organizando herramientas para lo que sería una jornada intensa. Pero por dentro nada estaba igual. Mi cuerpo se movía por inercia, mientras mi mente caminaba por un filo invisible. Después del desayuno, mi esposo salió al pueblo. Quería aprovechar para ver a un viejo amigo y de paso conseguir unos repuestos para la bomba de agua. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me besó en la mejilla, suave, casi ausente. Luego lo vi subirse a la camioneta y desaparecer por el camino de tierra. El eco del motor se desvaneció y el silencio que dejó fue abrumador. Me quedé sola con él. Otra vez. Y por primera vez sentí que ese hecho no era casualidad. El destino parecía jugarnos una partida milimétrica, dejando piezas acomodadas con demasiada precisión. Él estaba en el granero, martillando unas estructuras de madera. Lo observé desde la ventana mientras recogía unos trapos húmedos. Sus movimientos eran rítmicos, seguros y sin darme cuenta, me encontré estudiando la forma en que sus hombros se contraían con cada golpe. Me molestó descubrirme tan entregada al acto de mirar. Pero no pude detenerme. Tomé un balde con agua limpia y salí. Dije que venía a limpiar las herramientas, una excusa como cualquier otra. Él me saludó con un gesto y siguió trabajando. No hablamos durante varios minutos. Yo me concentré en frotar la madera de una vieja mesa auxiliar mientras él cerraba las bisagras de una puerta. El crujido de la madera, el canto de una ave lejana, el olor a polvo mezclado con humedad, todo parecía contenido en una calma irreal. En un momento dejó el martillo a un lado y se acercó. Preguntó si necesitaba ayuda. Respondí que no, aunque sabía que no se refería a las herramientas. Se sentó en una silla a pocos metros de mí y bebió un trago de agua. Sentí su mirada fija, pero no levanté los ojos. Tenía miedo de que una simple mirada fuera suficiente para romper todo.
No vamos a hablar de lo que pasó, ¿cierto? Preguntó de repente. Su voz era tranquila, sin acusaciones ni reproches. Solo una pregunta suspendida en el aire. Negué con la cabeza, todavía sin mirarlo. Él no insistió. Se levantó y volvió a sus tareas. Ese momento quedó flotando como un globo que nadie quiere explotar. Una tregua silenciosa. Frágil. Al mediodía, comimos en la terraza. Preparamos algo simple y hablamos de cosas sin importancia, el clima, la pintura que faltaba, una rama que amenazaba caer sobre el tejado. Nos esforzábamos por sostener la normalidad como si fuera un mantel extendido a punto de volar con el viento. Pero todo era postizo. Incluso nuestras sonrisas. Después de comer, fuimos juntos al taller trasero a buscar unas piezas que él necesitaba para reforzar una estructura del gallinero. El taller estaba en semipenumbra, lleno de objetos acumulados por años, clavos oxidados, frascos con etiquetas descoloridas, herramientas que ya nadie usaba. Mientras él rebuscaba entre las cajas, yo limpiaba una repisa llena de telarañas. De pronto su voz sonó detrás de mí, más cerca de lo esperado. A veces pienso que estoy cruzando una línea que no me corresponde, dijo, casi sin aliento. Me giré lentamente. Él estaba a pocos pasos, con el rostro serio, pero sin rastro de arrepentimiento. Lo miré con una mezcla de rabia, miedo y complicidad. Yo también me sentía al borde de algo. Pero no supe qué decir. No supe si debía responderle o salir corriendo. No pasó nada. No nos tocamos. No hubo gestos apresurados. Solo un silencio denso, cargado, que duró varios segundos. Luego, sin decir más, él se dio la vuelta y volvió al trabajo. Yo me quedé ahí paralizada, sabiendo que en ese instante no habíamos cruzado el límite, pero lo habíamos rozado con los dedos. Volvimos a la casa con unas cajas pesadas. El sudor nos corría por la frente y el cansancio físico contrastaba con la tormenta emocional que se agazapaba debajo. Mi esposo aún no regresaba. Llamó para avisar que se había quedado hablando con su amigo y que llegaría por la tarde. Dijo que cenaríamos juntos. Respondí que lo esperábamos. Usé el plural por inercia, pero la palabra me golpeó como un eco maldito. Esperamos. Pasé la siguiente hora ordenando una estantería del comedor. Colocaba libros, movía adornos, todo con una meticulosidad innecesaria. Él estaba en la habitación contigua, clavando soportes para unos estantes nuevos. A través de la pared podía escuchar cada golpe, cada ajuste. Su presencia se filtraba en el ambiente como una música de fondo que no se puede apagar. En un momento dejé caer sin querer un portarretrato. El vidrio no se rompió, pero el ruido fue suficiente para que él apareciera en la puerta. Me miró sin decir nada. No me agaché a recogerlo. Me quedé de pie con el marco entre las manos. Era una foto antigua de mi esposo y yo en un viaje al sur. Los dos sonriendo, abrazados frente a un lago. Parecíamos felices. Tal vez lo éramos. O al menos lo suficiente. Él se acercó, tomó la foto con delicadeza y la colocó sobre la mesa. Me miró a los ojos. No dijo una palabra. Y no hizo falta. Porque en su mirada no había deseo ni confusión. Había compasión. Y eso me desarmó. Me fui al baño y me encerré. Lavé mis manos con fuerza como si pudiera quitarme de encima todo lo que no sabía nombrar. Me miré al espejo. El rostro reflejado no era el mío. Era el de una mujer que ya no sabía cómo volver a lo que era. Una mujer que había caminado demasiado cerca del borde y ahora no podía fingir que no lo había hecho. Cuando mi esposo llegó, todo volvió a su curso habitual. Trajo pan fresco, un vino que nos gustaba, y se sentó con entusiasmo a contarme sobre su encuentro. Lo escuché con atención, asentí, reí en los momentos adecuados. Él no sospechaba nada. O no quería sospechar. A veces el amor se disfraza de ceguera. Esa noche, mientras él dormía, me levanté y fui a la sala. Me senté en el sillón en silencio con las luces apagadas.
Desde allí podía ver la silueta del granero a lo lejos. Oscura. Quietud total. Me pregunté qué pasaría si todo saliera a la luz. Si mi esposo supiera. Si él se alejara. Si yo no pudiera volver a mirar a nadie sin sentir esta culpa sorda que crecía día a día. Pero no encontré respuestas. Solo el sonido del viento y esa certeza insoportable, había cosas que ya no se podían deshacer. Aunque no hubiéramos hecho nada. Aunque todo estuviera contenido. La culpa también nace del deseo. Y yo ya lo había deseado. Lo sabía. Y eso por sí solo, ya lo cambiaba todo. La mañana siguiente trajo consigo un aire más fresco, como si la tormenta de los días anteriores hubiera limpiado parte de la tensión que venía arrastrando. Pero en mi interior todo seguía igual, o quizás incluso más revuelto. Dormí mal, con sueños confusos en los que los rostros se mezclaban y las emociones se entrelazaban hasta convertirse en un nudo difícil de deshacer. Me levanté temprano, antes que ambos, y bajé a la cocina. Preparé café, corté unas frutas, puse la radio bajito, intentando anclarme a la rutina, a lo seguro, a lo conocido. Cuando él bajó noté que evitaba mis ojos. No como antes cuando lo hacía por respeto o por prudencia. Esta vez fue distinto. Había algo contenido en sus movimientos, como si llevara algo a punto de estallar. Mi esposo bajó poco después y comenzó a dar instrucciones para lo que sería el trabajo del día, colocar las nuevas ventanas y lijar las paredes del cuarto trasero. Yo ofrecí ayudar desde la cocina, preparando comida y llevando agua. Quería mantener cierta distancia, aunque no sabía si lo hacía por mí o por ellos. Al mediodía, el calor se volvió insoportable. Mi esposo decidió descansar un rato bajo la sombra del árbol grande del patio. Se recostó en una hamaca con un sombrero cubriéndole el rostro. Yo aproveché para entrar a la casa a buscar una jarra de limonada. Él venía detrás con la camisa empapada de sudor y el rostro enrojecido. Me pidió un vaso de agua, y cuando estiró la mano para tomarlo, nuestras yemas se rozaron. No dijimos nada. Fueron apenas segundos, pero suficientes para que algo se encendiera de nuevo. Dejé el vaso sobre la mesa y me giré para revisar el horno, aunque no había nada dentro. Necesitaba alejarme aunque fuera por gesto. Pero él no se movió. Permaneció cerca en silencio, esperando o tal vez conteniéndose. Sentía su respiración a mis espaldas, el calor que emanaba de su cuerpo, el temblor en mis dedos. Entonces lo escuché. Su voz. Baja. Insegura. ¿Podemos hablar? Quise decir que no. Que no era el momento ni el lugar. Pero me di la vuelta y lo miré. Sus ojos decían todo. No era una conversación lo que buscaba. Era algo más sencillo. Más inmediato. Más visceral. Caminamos hacia el lavadero, el único lugar de la casa donde sabíamos que nadie nos interrumpiría. El cuarto era pequeño con una sola ventana alta por donde entraba una luz oblicua que cortaba el polvo en el aire como cuchillas silenciosas. No hablamos. Nos miramos. Y luego, sin palabras, we kissed. Fue breve. Casi contenido. Pero fue. Y en ese instante el mundo se reordenó. No porque lo que hicimos fuera glorioso o inolvidable, sino porque marcaba una línea. Una más. Otro paso hacia algo que no sabíamos cómo frenar. Nos separamos tan rápido como nos habíamos acercado. Él bajó la mirada y murmuró una disculpa. Yo asentí sin palabras. Salimos del cuarto por separado. Minutos después mi esposo entró a la casa, animado por una llamada que acababa de recibir. Hablaba sobre unos materiales que llegarían al día siguiente, sobre la posibilidad de terminar antes de lo previsto, sobre lo bien que estaban saliendo las cosas. Lo escuchaba con una mezcla de culpa y ternura. Me hablaba con afecto. Me tocaba el brazo con suavidad. Me incluía. Y yo no sabía cómo sostenerme en pie. El resto del día transcurrió entre tareas, silencios y frases sueltas. En la cena apenas comí.
Mi estómago era un puño cerrado. Él, en cambio, habló con normalidad, como si nada hubiera pasado. Me pregunté si realmente podía compartimentar así sus emociones o si simplemente se estaba protegiendo. Quise preguntárselo. Pero no pude. Después de cenar, salimos a la terraza con mi esposo. Él se quedó en el taller, terminando de ordenar herramientas. Nos sentamos en las mecedoras y hablamos de cosas cotidianas, el jardín, los vecinos, el perro de la casa de enfrente. En un momento mi esposo tomó mi mano. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Me la acarició con el pulgar, y yo sentí un nudo en la garganta. Porque me di cuenta de algo brutalmente honesto, yo aún lo quería. Pero ya no como antes. Esa noche no dormí. Me moví entre las sábanas buscando una postura que me ayudara a silenciar los pensamientos. No lo logré. A medianoche me levanté. Bajé a la cocina a beber agua. Y allí estaba él sentado a oscuras con una taza en la mano. Nos miramos. Ninguno habló. Me senté frente a él. Pasaron minutos eternos. Entonces dijo algo que no esperaba. Deberíamos parar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me atravesaron. Porque eran las que yo me repetía en silencio desde hacía días. Pero escucharlas en voz alta les daba un peso distinto. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía fuerza para contradecirlo. Nos quedamos ahí, en silencio. Dos personas que sabían que habían cruzado un umbral y que ya no eran las mismas. Aunque intentaran volver. Cuando subí a la habitación, mi esposo dormía profundamente. Me acosté a su lado y lo observé. Su pecho subía y bajaba con regularidad. Su respiración era tranquila. Me pregunté si alguna vez soñaba conmigo. No como su esposa. Sino como mujer. Como deseo. Como presencia. Cerré los ojos y supe que aunque no volviera a suceder nada más, ya era tarde. Porque lo ocurrido ya vivía dentro de mí. Y lo cambiaría todo. Incluso si fingíamos que no. Amanecí con la garganta cerrada y los párpados pesados. La noche anterior me había dejado una resaca emocional que no se disipaba ni con el aroma del café recién hecho ni con los rayos suaves del sol colándose por las cortinas. Me sentía vacía. Como si cada decisión que había tomado últimamente me hubiera drenado de alguna parte de mí misma. No sabía si lo que más me dolía era la culpa, la pérdida del control, o el hecho de que, a pesar de todo, no me arrepentía del todo. Él ya estaba afuera, revisando las herramientas. Mi esposo aún dormía, y el silencio de la casa me envolvía como una manta tensa. Me vestí sin pensar demasiado en los colores ni en el orden. Quería volver a sentirme útil, funcional, parte de una rutina que ya se me escapaba de las manos. Salí con un balde de agua y un trapo, decidida a limpiar la terraza. Necesitaba mover el cuerpo, silenciar los pensamientos. Cuando lo vi agachado, ajustando unos clavos en la base del cobertizo, sentí una punzada en el pecho. No era deseo. Era algo más áspero. Un tipo de tristeza que aparece cuando sabes que algo que te hizo sentir viva también te está quitando algo esencial. Levantó la vista al oír mis pasos. Nos miramos un segundo, pero su expresión fue distinta esta vez. Había algo contenido, una especie de distancia nueva que antes no estaba. Tu marido me pidió que termine de reforzar el gallinero antes del mediodía, dijo, sin dejar de mirar la madera. Asentí en silencio como si ese comentario fuera solo eso, un dato más del día. Pero me quedé observándolo mientras seguía trabajando, y por dentro sentí un desorden que no lograba ordenar. Parecía que cada vez que intentábamos alejarnos, algo nos empujaba de nuevo hacia ese punto invisible donde todo podía suceder y al mismo tiempo, nada debía suceder. Más tarde, mientras cocinaba, mi esposo se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y apoyó su mentón en mi hombro. Fue un gesto cariñoso, uno que solía hacer años atrás. Me sobresalté un poco no por el contacto, sino porque me recordó lo mucho que había dejado de notar esos pequeños actos.
Me preguntó qué pensaba hacer por la tarde. Le respondí que iba a ordenar el cuarto de la despensa. Él pareció contento con la respuesta. Dijo que le gustaba cuando me involucraba con la casa. Yo solo sonreí, mientras removía la salsa con la cuchara de madera. Durante el almuerzo la conversación giró en torno a cosas prácticas, cuánto tardaría en llegar la madera restante, si valía la pena pintar el cuarto trasero o simplemente limpiarlo a fondo. Yo respondía sin mucho entusiasmo, con monosílabos y gestos vagos. Él, en cambio, mantenía su rol habitual, firme, resolutivo, seguro de lo que hacía. Y yo, mientras lo escuchaba, me sentía más ajena a esa dinámica. Como si algo en mí ya no encajara en ese molde. Después de comer, decidí ponerme con la despensa, como había dicho. Saqué cajas, clasifiqué frascos, limpié repisas. En una de las estanterías altas encontré una vieja caja metálica con papeles y fotos. Me senté en el suelo para revisarla. Había cartas que nunca supe que existían, fotos de viajes que ya no recordaba, notas escritas con la caligrafía apurada de años mejores. Una de las cartas estaba dirigida a mí. La escribió mi esposo antes de casarnos, cuando aún vivíamos en ciudades distintas. La leí entera y al llegar al final, sentí un nudo en la garganta. Nunca quiero dejar de mirarte como lo hago ahora, decía. Cerré los ojos. No recordaba la última vez que me había sentido así de vista. Guardé todo y volví a colocar la caja donde la encontré. Cuando salí al patio, lo vi conversando con mi esposo. Estaban apoyados en la cerca, riendo por algo que yo no podía oír. Me detuve en seco. Verlos juntos tan relajados me produjo una incomodidad casi física. La escena tenía una normalidad cruel. Como si todo estuviera en su sitio. Como si yo no hubiera cruzado ninguna línea. Como si nadie supiera lo que yo sabía. Más tarde mi esposo se fue al pueblo a buscar unas piezas que habían llegado antes de lo previsto. Me pidió que lo acompañara, pero le dije que prefería quedarme a terminar de ordenar la cocina. Me besó en la mejilla y se fue. Otra vez la casa quedó en silencio. Otra vez nosotros dos solos. Él no se acercó. Ni me buscó. Permaneció en la zona del taller, limpiando herramientas, revisando materiales. Parecía ocupado, pero sabía que fingía. Pasaron horas así. En un momento salí al jardín con una cesta de ropa limpia. Me dirigí al cordel para colgar las sábanas. Él pasó caminando por detrás y murmuró apenas un saludo. Por primera vez en días, no hubo tensión. Solo una calma incómoda. Una aceptación silenciosa de lo inevitable. Al anochecer, mi esposo regresó. Trajo con él a un viejo amigo que no veía desde hacía años. Iba solo de paso, y le ofreció cenar con nosotros. Aceptó. Fue todo tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de prepararme mentalmente. Puse la mesa con rapidez mientras ellos hablaban animadamente en la sala. Cuando nos sentamos a cenar, él también se unió. Éramos 4 en la mesa. Pero cada cruce de miradas, cada pausa, cada palabra dicha o no dicha, tenía un peso nuevo. El amigo de mi esposo me observó más de lo normal. Al principio pensé que era paranoia. Pero luego noté que sus comentarios eran demasiado agudos, sus silencios demasiado largos. Como si algo lo hiciera sospechar. Como si su presencia trajera consigo una lupa invisible sobre cada uno de nuestros gestos. Después de la cena, el invitado se quedó en la casa de huéspedes. Mi esposo, cansado, se fue a dormir temprano. Yo recogí la mesa, lavé los platos, sequé cubiertos. Él se ofreció a ayudar, pero le dije que no hacía falta. No porque no quisiera verlo, sino porque su presencia me dolía. Él se fue sin insistir. Yo me quedé sola en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj, viendo el reflejo de las luces en el fregadero. Esa noche me costó aún más dormir. La cama me parecía enorme, el silencio de la casa demasiado ruidoso. Me di vuelta varias veces. Escuché pasos suaves en el pasillo. El invitado, probablemente. O tal vez él.
No me levanté a comprobarlo. Solo me quedé allí con los ojos abiertos preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esta doble vida, esta culpa callada, esta sensación de caída lenta que parecía no tener fin. Y lo peor era que una parte de mí ya no quería frenar. Solo entender por qué había llegado hasta ahí. ¿Y si todavía había vuelta atrás? Desperté con el cuerpo pesado y una sensación de que algo había cambiado sin que nadie lo dijera en voz alta. La presencia del amigo de mi esposo en casa trajo una tensión distinta, más densa, como si su sola figura sirviera de espejo de algo que intentábamos esconder. Mi esposo, por su parte, parecía animado con la visita. Se levantó temprano, preparó café y pan tostado, y comenzó a organizar el día como si todo fuera parte de un plan cuidadosamente trazado. Yo no dije mucho durante el desayuno. El invitado hablaba con entusiasmo, recordando historias del pasado, anécdotas de juventud, viejos viajes. Yo asentía, sonreía cuando era necesario, pero por dentro sentía una especie de eco, como si mi voz interna estuviera apagada. Lo que me inquietaba no era el recuerdo de lo que había pasado, sino la certeza de que esa historia seguía viva, aunque ninguno de los dos la tocara. Después de desayunar, los hombres se fueron al taller trasero. Tenían la intención de terminar de armar unas estructuras para el depósito de herramientas. Yo me quedé en la cocina, ordenando sin apuro, prolongando cada tarea para no tener que cruzar miradas, ni palabras, ni silencios. El amigo de mi esposo me había observado demasiado la noche anterior, y esa mañana no fue diferente. Sus gestos eran educados, pero sus ojos parecían siempre un segundo más atentos de lo normal. Pasado el mediodía, mi esposo me pidió que preparara algo ligero para comer, ya que el calor era intenso. Opté por una ensalada fresca y algo de fruta. Mientras cocinaba, escuchaba las voces afuera. Se oían risas, frases cortadas por el sonido de los martillos, y de vez en cuando una pausa más larga que sugería conversaciones más profundas. Yo imaginaba que en alguna de esas pausas surgiría una pregunta incómoda. O una insinuación. O tal vez una mirada de advertencia. Porque los silencios también dicen cosas. Al sentarnos a comer, el amigo de mi esposo eligió el asiento frente a mí. No sé si fue intencional o casual, pero su mirada no se desvió. Yo evitaba el contacto visual directo. Me concentraba en los platos, en servir, en recoger migas. Pero en un momento, mientras él hablaba de un proyecto en el que había trabajado el año anterior, hizo una pausa, me miró fijamente y dijo: «Hay cosas que uno no nota hasta que vuelve a mirar con otros ojos». Fue una frase lanzada al aire, sin contexto, sin dirección clara. Pero se sintió como una acusación. Mi esposo se rió y continuó la conversación sin darle importancia. Yo, en cambio, tragué saliva y desvié la vista. Había algo en ese hombre que me incomodaba profundamente. Tal vez porque veía lo que yo no podía ocultar. La tarde transcurrió en relativa calma. Mi esposo y su amigo salieron a visitar un viejo almacén que había reabierto en el pueblo. Él se quedó en la casa, revisando unas medidas que necesitaba ajustar en la terraza. Yo me encerré en el cuarto fingiendo una siesta que nunca ocurrió. Me acosté en la cama, boca arriba, con los ojos fijos en el techo. Sentía el corazón lento pero firme. Cada latido era como un recordatorio de que aún estaba ahí, metida en esa historia que ya no sabía cómo manejar. Una hora después salí al jardín. Él estaba allí de espaldas, martillando una de las vigas laterales. No me oyó llegar. Me detuve a unos pasos, en silencio, observando cómo sus brazos se movían con precisión. Cuando se giró, se sorprendió. No dijo nada. Yo tampoco. Solo levanté una botella de agua que traía en la mano y la dejé sobre la mesa más cercana. Gracias, dijo sin mirarme. Me di la vuelta para irme, pero algo me detuvo. No fue una palabra ni un gesto. Fue ese instante exacto en el que ambos sabíamos que el equilibrio estaba colgando de un hilo demasiado fino. Esa noche, después de la cena, el amigo de mi esposo anunció que se marcharía al día siguiente temprano. Dijo que había estado encantado, que la casa seguía igual de acogedora que siempre, y que se notaba la dedicación puesta en cada detalle. Yo solo asentí.
No sabía si hablaba en serio o si sus palabras tenían un doble filo. Porque cada frase suya parecía tener más capas de las que mostraba. Al irse a dormir, me abrazó con una calidez extraña, como si supiera más de lo que decía. Me deseó buenas noches y me guiñó un ojo. Fue un gesto ambiguo que me dejó inquieta durante horas. Cuando subí a la habitación, mi esposo ya dormía. Me lavé los dientes, me cambié de ropa y me acosté junto a él. Su respiración era profunda, rítmica. Estaba en paz. O al menos eso parecía. Pasé largo rato despierta, escuchando cada sonido de la casa. Las maderas crujiendo, el viento moviendo las ramas, el tic-tac del reloj en la cocina. En algún momento me levanté y bajé las escaleras con cuidado. Caminé hasta la sala, luego a la terraza. El aire era tibio. El cielo estaba despejado. Me senté en una silla y cerré los ojos. Escuché pasos. Supe que era él antes de verlo. Se acercó pero se mantuvo a distancia. No sabía si ibas a bajar, dijo. No respondí. No hacía falta. Se sentó en el escalón de madera, a un par de metros de mí. Permanecimos así en silencio con la noche envolviéndonos. Mañana me voy temprano, añadió con voz baja. No sabía si eso era un aviso o una despedida. Tampoco quise preguntar. Lo miré por fin. Sus ojos eran serios, tranquilos. Había algo resuelto en su expresión. Como si por fin hubiera tomado una decisión. ¿Y tú? Me preguntó. ¿Qué vas a hacer? No supe qué responder. No porque no tuviera una idea, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería incompleta, injusta o falsa. Él asintió como si entendiera el silencio. Luego se levantó, me miró una vez más y se fue. Minutos después, yo también subí. Al llegar a la habitación, vi a mi esposo dormido con una pierna fuera de la sábana. Me acosté sin hacer ruido. Cerré los ojos. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. Tal vez ya lo había hecho. Porque esa noche, sin planearlo, sin discutirlo, sin pensar en las consecuencias, pasamos la noche juntos. Pasamos la noche juntos. La mañana siguiente me recibió con una extraña calma. El cielo estaba cubierto de nubes finas que filtraban la luz con suavidad, y el canto de los pájaros tenía un tono casi apagado. Todo parecía envuelto en una especie de silencio espeso, como si la casa entera contuviera el aliento. Me desperté antes que todos, como si algo dentro de mí me hubiera arrancado del sueño con la urgencia de enfrentar el día. Me vestí lentamente, consciente de cada gesto, de cada prenda que elegía. No sabía cómo comportarme, qué decir, si debía evitar o enfrentar. Pero sabía que ya no podía fingir que nada había pasado. Algo se había roto. O mejor dicho, algo había sido atravesado por dentro, y por más que el mundo siguiera girando igual por fuera, yo no era la misma. No podía serlo. En la cocina preparé café. El sonido del agua hirviendo fue lo único que me anclaba al presente. Escuché pasos en la escalera, y supe que era él. Reconocía su manera de caminar, esa forma tranquila pero segura de moverse por la casa. Cuando entró lo saludé con un simple buenos días sin mirarlo. Él respondió con un murmullo, se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Permanecimos en silencio. No por incomodidad, sino porque no sabíamos cómo nombrar lo que ya sabíamos los dos. Yo recogía las migas del pan del día anterior. Él bebía su café lentamente. En un momento dijo que se iría antes de que mi esposo despertara. Que prefería evitar explicaciones. No dije nada. Solo asentí, aunque por dentro sentí un pequeño temblor. No de miedo. Tampoco de tristeza. Era algo más sutil, una conciencia punzante de que eso era inevitable. Escuchamos el sonido de la camioneta acercándose por el camino de tierra. Era mi esposo. Había salido temprano a comprar algunos materiales. Yo no lo sabía, pero él me lo explicó al entrar, con esa alegría sencilla con la que solía contarme cosas pequeñas.
Aproveché para buscar todo antes de que hiciera calor, dijo, y dejó las bolsas sobre la mesa. Lo abracé, un gesto casi automático. Él pareció agradecido. Yo fingí normalidad, como si todo estuviera en orden. Como si en la cocina no acabara de estar alguien que había cruzado una línea conmigo. Mi esposo saludó al sobrino con efusividad, le preguntó si había descansado, si tenía ganas de terminar con los arreglos pendientes. Él sonrió como siempre. Respondió con amabilidad. Nada en su actitud delataba lo que había sucedido apenas unas horas atrás. A media mañana, mientras los dos trabajaban en la terraza, yo me dediqué a ordenar unos armarios del pasillo. Quería ocuparme de algo, mover las manos, evitar quedarme quieta. Pero no podía dejar de escuchar los murmullos de sus voces. Las risas. Las pausas. Las frases sueltas. Y en medio de todo eso un pensamiento me golpeaba con fuerza: ¿cómo era posible sostener esta mentira sin dejar rastros? Mi mente se dividía entre lo que debía sentir y lo que en realidad sentía. Porque en lugar de culpa absoluta, sentía una mezcla amarga de alivio y remordimiento. Como si finalmente me hubiera permitido ser vista. Deseada. Elegida. Pero al mismo tiempo, ese reconocimiento venía manchado por la traición. Y no sabía cómo equilibrar ambos extremos sin romperme en el intento. Después del almuerzo, mi esposo se encerró en su estudio a trabajar con unos planos. Dijo que necesitaba concentrarse y pidió que no lo molestáramos. Yo me quedé en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios. Él apareció unos minutos después. Nos quedamos uno frente al otro con una distancia prudente entre ambos. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Nada más. La tensión se sentía en el aire, aunque todo lo que hacíamos era mecánico, superficial, casi educado. No debería haber pasado, murmuró él. Yo no respondí. No porque no pensara lo mismo, sino porque la frase estaba vacía de sentido. No era cuestión de lo que debía o no debía haber pasado. Lo cierto era que pasó. Y ahora debíamos cargar con eso. Sin dramatismo. Sin excusas. Más tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín, vi desde lejos cómo él subía sus cosas al coche. Una mochila. Una caja pequeña. Algunos papeles sueltos. No me llamó. No me pidió ayuda. Solo se movía en silencio como si no quisiera dejar huella. Cuando terminó, se apoyó en la puerta del auto y miró hacia la casa. Yo fingí que no lo veía, aunque cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Esperando una palabra. Un gesto. Algo. Pero no lo hubo. Minutos después entró a la casa y se despidió de mi esposo con un abrazo largo. Le agradeció por todo. Por la hospitalidad, por los días compartidos, por la confianza. Mi esposo le dijo que siempre tendría las puertas abiertas. Que era como un hijo. Yo, desde el umbral del pasillo, escuchaba todo en silencio. Cuando él se acercó para despedirse de mí, lo hizo con una sonrisa suave. Me dio un beso en la mejilla y dijo: cuídate. Nada más. Ni una palabra más de la cuenta. Ni una mirada que revelara lo que no debía saberse. Cuando se fue, el silencio en la casa fue absoluto. Mi esposo volvió a su estudio. Yo subí al cuarto y me senté en la cama. El sol de la tarde entraba oblicuo por la ventana, proyectando sombras largas sobre el suelo. Sentí un vacío extraño. No tristeza exactamente. Era algo más difícil de nombrar. Como si me hubieran quitado una parte que no sabía que era mía. O tal vez como si yo misma la hubiera entregado sin saber qué significaba realmente. Abrí el armario y saqué una caja vieja donde guardaba cartas antiguas, fotos, pequeñas cosas sin valor que me recordaban épocas distintas. Me senté en el suelo con la caja abierta frente a mí. No buscaba respuestas. Solo quería encontrar algo que me anclara. Una parte de mí que no estuviera contaminada. Algo que todavía fuera mío. Pero todo lo que tocaba me parecía lejano.
Como si no me perteneciera ya. Cerré la caja sin mirar nada. La volví a guardar. Cuando bajé, mi esposo estaba en la cocina, sirviéndose un café. Me ofreció una taza. Acepté. Nos sentamos frente a frente como tantas veces. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba un poco cansada. Él asintió, me tomó de la mano y dijo que en unos días iríamos al lago como hacíamos antes. Que nos vendría bien salir de la rutina. Asentí. Le sonreí. Pero dentro de mí, todo seguía en movimiento. Esa noche al acostarme, me invadió una sensación de agotamiento profundo. Como si no hubiera dormido en semanas. Mi esposo se quedó dormido rápido. Yo no. Cerré los ojos, pero la imagen de lo ocurrido no desaparecía. Y no porque deseara repetirla, sino porque sabía que esa experiencia me había abierto una fisura. Algo que antes estaba sellado, ahora respiraba. Y no sabía si iba a poder volver a cerrarlo. Los días que siguieron fueron extraños. No sé si fue el silencio que dejó su ausencia, o la manera en que la casa pareció volver a su estado anterior con una velocidad casi cruel. Todo parecía en su lugar, las herramientas organizadas, las tareas concluidas, la rutina reanudándose como si nada se hubiera desviado. Mi esposo estaba animado, hablaba con entusiasmo sobre los planes para renovar el dormitorio principal, mencionaba colores, texturas, incluso ideas para cambiar los muebles. Yo lo escuchaba con atención fingida, respondiendo con una sonrisa forzada que él no parecía notar. Por dentro yo seguía desbordada. No por nostalgia, ni por amor oculto, sino por la confusión. Por esa mezcla constante de preguntas sin respuesta. ¿Cómo se vuelve al mismo punto después de haber cruzado una frontera? ¿Cómo se sostiene un vínculo sin traicionar lo que una acaba de descubrir de sí misma? Mi cuerpo se movía por la casa como una sombra funcional. Hacía las cosas que debía hacer, preparaba la comida, atendía las tareas del hogar, acompañaba a mi esposo a hacer las compras. Por fuera, todo parecía más unido, más cordial, incluso más cariñoso. Pero era una capa. Una superficie brillante sobre un suelo resquebrajado. Una tarde, al revisar el buzón, encontré una carta sin remitente. El sobre era simple, manuscrito, doblado con cuidado. Lo abrí sin saber qué esperar. Adentro solo había una hoja. Una frase escrita con su caligrafía. Lo siento. Y gracias. Eso era todo. No había firma ni explicaciones. Me quedé de pie junto al buzón por varios minutos, leyendo y releyendo esas palabras. Lo sentí en cada letra. Su forma de cerrar algo que no podía explicarse con más palabras. Guardé la nota en un libro que nadie tocaba. No por guardar un secreto, sino por dejar constancia de algo que ocurrió. No quería que desapareciera del todo. Era real, aunque nadie más lo supiera. Esa noche mi esposo me propuso hacer una escapada de fin de semana. Al lago. Nuestro lugar de siempre. Dijo que hacía tiempo que no compartíamos un momento los dos a solas, sin reparaciones, sin compromisos, sin interferencias. Acepté sin pensar. Tal vez necesitaba ese espacio. Tal vez lo que buscaba era justamente eso, probar si aún podía sostenerme en ese nosotros que parecía resquebrajarse desde dentro. El viaje fue tranquilo. Hablamos poco pero con calidez. Él conducía con una mano en el volante y la otra sobre mi pierna. No lo hacía desde hacía mucho. Me preguntó si estaba feliz. Respondí que sí. No supe si mentí. Al llegar, el aire fresco del lago nos abrazó con esa familiaridad que dan los lugares donde se ha sido feliz. La cabaña seguía igual, el porche de madera crujiente, las sillas al borde del agua, el silencio absoluto de la naturaleza. Mi esposo desempacó con energía, propuso una caminata, una cena con vino y velas. Yo seguí su entusiasmo con torpeza, como quien quiere sentir pero ya no sabe cómo. Durante la caminata tomamos fotos. Él me pidió una frente a los árboles. Sonreí. Vi mi imagen en la pantalla y no me reconocí.
Había algo nuevo en mi rostro. Tal vez madurez. Tal vez cansancio. O tal vez la certeza de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, frente al fuego, él me tomó la mano y habló con sinceridad. Dijo que a veces sentía que yo estaba lejos, como si pensara en otra cosa. Que me notaba ausente, como si estuviera luchando con algo. Me pidió que le hablara, que confiara en él. Que no importaba lo que fuera, lo enfrentaríamos juntos. Tuve un impulso de hablar. De decirle todo. Pero me mordí la lengua. No por cobardía, sino porque entendí que a veces las verdades destruyen más de lo que salvan. Lo miré a los ojos y le dije que me sentía cansada, que estaba pasando por una etapa confusa. Que no era culpa suya. Él apretó mi mano y dijo que estaríamos bien. Que solo necesitaba tiempo. Que él estaría ahí. Volvimos al día siguiente. El viaje de regreso fue silencioso, pero no tenso. Mi esposo parecía aliviado. Como si hubiera recobrado algo. Como si creyera que el viaje nos había acercado. Y en parte era cierto. Pero también me hizo ver que había un abismo entre lo que yo mostraba y lo que realmente sentía. Al llegar a casa, me encontré con la rutina esperándome. El jardín que cuidar, los platos por lavar, las sábanas por cambiar. Me lancé sobre esas tareas con una energía casi desesperada. Quería distraerme. No pensar. Pero era inútil. Porque la imagen volvía. No su rostro ni sus manos. No la noche compartida. Sino el eco de mí misma. Esa parte que se despertó y que ya no podía volver a dormirse. Mi esposo parecía renovado. Más atento, más afectuoso. Cocinaba conmigo, ponía música mientras limpiábamos, me abrazaba sin motivo. Y yo me sentía como una intrusa. Como si estuviera ocupando el lugar de otra mujer que ya no era yo. Una tarde él encontró la nota. La que guardé en el libro. No supe cómo. Tal vez buscaba otra cosa. Tal vez el azar hizo su parte. Me la mostró en silencio con los ojos fijos en el papel. Yo no supe qué decir. No me gritó. No preguntó. Solo dijo, ¿es de él? No respondí. No pude. El silencio fue mi única respuesta. Él dejó la nota sobre la mesa. Me miró con una mezcla de dolor y resignación. No dijo más. Se fue a caminar. Estuvo fuera más de 2 horas. Cuando volvió, no mencionó el tema. Cenamos en silencio. Dormimos separados esa noche. ¿Y las siguientes? No hubo discusiones. No hubo llanto. Solo una distancia nueva. Fría. Silenciosa. Irremediable. La grieta ya no era interna. Ahora también vivía entre nosotros. Los días posteriores a aquella noche en que encontró la nota fueron como caminar sobre cristales rotos. Todo en casa se mantuvo en apariencia igual, los desayunos se servían a la misma hora, el jardín seguía regándose por la tarde, los ruidos de la cafetera marcaban la rutina de las mañanas. Pero la dinámica entre nosotros ya no respondía a los patrones conocidos. No era solo el silencio que se había instalado entre nosotros, era la manera en que ese silencio se volvía habitante, un huésped más entre las paredes, ocupando espacios que antes eran de palabras, de gestos, de ternura. Mi esposo se volvió meticuloso. Ordenaba todo con excesivo detalle, como si controlar el exterior pudiera compensar el caos interno. Yo, en cambio, me movía con suavidad, intentando no interrumpir, no empujar, no provocar. Dormíamos en la misma casa, a veces incluso en la misma habitación, pero en distintas orillas. Si alguna vez me miraba, lo hacía de reojo, como quien examina una grieta en la pared que no quiere terminar de aceptar. Una mañana, mientras colocaba las sábanas limpias en el armario, escuché su voz desde el pasillo. No me llamaba a mí. Hablaba por teléfono con tono bajo medido. No pude entender todo, pero capté una frase que me heló, no voy a fingir que no lo sabía. No pregunté a quién se refería.
No pregunté qué iba a hacer. No tenía derecho. Sentí que mi lugar en esa casa ya no me pertenecía. Ese mismo día, me dijo que iba a salir unos días por trabajo. Era cierto, al menos en parte, tenía pendientes en la ciudad, visitas programadas a clientes. Pero la manera en que lo dijo sin mirarme, sin esperar respuesta, fue distinta. Hacía años que no me hablaba como a una desconocida. Me limité a asentir y cuando se fue me quedé sola en el marco de la puerta, escuchando el ruido del motor alejarse por el camino de tierra. El silencio de la casa se volvió espeso. Me dediqué a limpiar con una intensidad que rozaba lo absurdo. Ordené cajones que no usábamos, pulí los marcos de las ventanas, lavé las cortinas. Pero nada de eso limpiaba la culpa que se había alojado en mi pecho. El aire olía distinto sin él. La cocina parecía vacía, incluso con todos los estantes llenos. Y por dentro lo sabía, algo se estaba terminando. Esa noche me senté en la mesa del comedor con una libreta en blanco. Abrí una botella de vino, serví una copa y escribí. No una confesión. No una carta de amor. Solo pensamientos sueltos, como migas de una versión de mí misma que ya no reconocía. Escribí sobre el cansancio. Sobre la soledad compartida. Sobre el deseo de ser mirada con profundidad. Y sobre lo difícil que es desear algo que sabes que no deberías haber querido. Después de llenar 5 páginas, dejé la libreta abierta y me fui a la cama. Dormí mal. Soñé con pasillos infinitos, con puertas que se cerraban antes de que pudiera atravesarlas. Desperté sudando con el corazón acelerado. El amanecer se asomaba apenas. Bajé a la cocina y encendí la luz. Allí estaba la libreta abierta como un testigo. La cerré de golpe y la guardé en el fondo del armario de los manteles. No porque me avergonzara de lo escrito, sino porque sabía que no debía ser leído. Al día siguiente recibí una llamada de una amiga de la ciudad. Me preguntó si estaba bien, que me notaba distante en los últimos encuentros. No supe qué decir. Mentí con torpeza. Hablé del estrés, del cansancio, de los proyectos inconclusos. Me ofreció ir a visitarme. Dije que no era necesario. Que estaba bien. Que no se preocupara. Pero al colgar, me sentí más sola que nunca. No porque no tuviera gente alrededor, sino porque ya no sabía cómo mostrarme sin esconder algo. En la tarde decidí salir a caminar por el sendero que bordeaba el campo. Hacía semanas que no lo hacía. El aire era más fresco de lo habitual. Las hojas crujían bajo mis pies, y el sol se filtraba entre las ramas con una luz suave, casi otoñal. Caminé sin rumbo, solo dejando que el cuerpo se moviera. Me senté en una piedra cerca del arroyo y observé el agua. En el reflejo vi mi rostro, más cansado, más serio. No lloré. No podía. Era como si las lágrimas ya no encontraran salida. Regresé al atardecer. La casa estaba exactamente igual. Pero yo ya no. Había tomado una decisión. Sabía que no podía quedarme mucho más. No en esas condiciones. No después de todo. Por la noche preparé una bolsa pequeña. No para huir. No por dramatismo. Solo con lo necesario, un par de cambios de ropa, algunos libros, mi neceser, la libreta. Le dejé una nota breve en la mesa del comedor. Le agradecí. Le pedí perdón. No di explicaciones largas. Solo le dije que necesitaba pensar, respirar, entenderme. Que no era un adiós definitivo. Que necesitaba silencio y distancia para no seguir haciéndonos daño. Esa noche dormí en una pensión del pueblo. La cama era dura, las sábanas ásperas. Pero por primera vez en semanas dormí profundamente. No soñé con pasillos ni con puertas. Solo con un campo abierto y yo caminando en línea recta. A la mañana siguiente desperté temprano. Salí a la calle con una calma nueva. No de paz. No de alivio. Pero sí de resolución. Sabía que quedaba mucho por enfrentar.
Conversaciones pendientes. Decisiones difíciles. Pero también sabía que no podía seguir fingiendo. No regresé a casa ese día. Ni al siguiente. Esperé. Esperé a que el dolor tuviera forma. A que las palabras vinieran solas. A que el reflejo en el agua volviera a aparecerse a mí. Y si alguna vez lo hacía, si alguna vez volvía a cruzar ese umbral, lo haría como otra persona. No la que escondía, no la que callaba. Sino la que por fin, se había atrevido a mirarse con honestidad. Aunque doliera. Aunque ya nada fuera igual.